Final Abierto, programa número 30, con Pablo Haskin, diputado nacional de la coalición cívica ARI, un abogado muy joven, 42 años, de la ciudad de Rosario, que ahora está pensando en disputar la intendencia de la ciudad dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Pablo Haskin aquí con nosotros en Final Abierto, no se vaya. Con Pablo Haskin, diputado nacional de la coalición cívica ARI en el marco del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe en la Cámara Nacional, un amigo del Cairo, un amigo personal, un político emergente de la ciudad de Rosario que ahora quiere ser intendente de esta ciudad. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto grande. Bueno, querés ser intendente de Rosario y parece que acá cualquier propuesta de intendente más o menos consistente y seria como que abre un interrogante porque la ciudad está en una situación bastante crítica. Yo creo que Rosario necesita entrar en otra etapa y hay cuestiones que tienen que ver con deudas que se acumularon estos años, hay cuestiones que tienen que ver con muchas cosas que se hicieron bien pero que hoy generan nuevas demandas y creo que también que hay una cuestión lógica de necesidad de renovación después de muchos años de gobernar un sector, en este caso del Frente Progresista de la ciudad, ¿no? El senador Miguel Lifchi salió en estas horas que pasaron un poco a cuestionar algunas cuestiones que vos estuviste planteando respecto, por ejemplo, esto de la juventud, en tu caso que sos un representante muy joven, y además respecto de que por qué un proceso político superó los 20 años no necesariamente eso implica un agotamiento, digamos. ¿Qué se puede reflexionar sobre eso? Y que no es natural, o sea, los procesos políticos tienden a agotarse. Las miradas se empiezan a concentrar más en enamorarse de lo que hiciste que en lo que tenés que hacer. Y yo le puedo aceptar, digamos, que el problema de la juventud no es un tema de edad, pero también es importante que haya jóvenes que ocupen lugares en la política. Y yo particularmente lo digo siempre, yo tengo 42 años, no soy joven para la política argentina, en la cual a los 42 años te siguen planteando de que sos joven. Pero lo que nosotros sí queremos expresar es que el Frente Progresista necesita entrar en otra etapa, más amplia, más plural, poder escuchar más a la gente, poder entender que hay nuevos problemas que no forman parte de los temas para los cuales se prepararon muchos de los que fueron ejecutando. Mirá, no casualmente el Frente Progresista tuvo en sus gestiones municipales una gran impronta en salud. Tuvo dos intendentes bioquímicos y un intendente médico, ¿no? Exceptúa a Miguel, que fue ingeniero. Después tuvo un intendente ingeniero. Si vos te fijás hoy las mayores demandas, ¿en qué los tenemos? En temas ligados a la seguridad, en temas ligados a la convivencia, es decir, a cómo la presencia o el funcionamiento de la ciudad se da en un marco en donde podamos cuidar que la gente pueda seguir ocupando el espacio público. Tiene que ver en la relación con la policía, en la relación con el sistema judicial. Bueno, eso requiere miradas de quienes a lo mejor nos dedicamos mucho tiempo a estudiar esos temas, ¿no? Y creo que eso no tiene que ofender a nadie. A mí me llama la atención a veces cierta reacción destemplada porque nosotros queremos que le hacemos bien al Frente, que es bueno para el Frente que haya otras opciones y que entrar en un marco de descalificación personal. Son muchos años, uno tiene toda una historia y la gente ya sabe qué piensa uno y cómo es, ¿no? Bueno, ahí más bien lo que parece introducirse es una discusión, que es la discusión que atraviesa UNEN a nivel nacional, y que también el socialismo salió fuertemente en las últimas semanas a marcar una posición en ese sentido, respecto de cómo son las asociaciones mirando de cara a la elección 2015, si el macrismo sí, el macrismo no, si el masismo sí, el masismo no. Bueno, he sabido que Elisa Carrió, la jefa política de Coalición Cívica, está promoviendo un acuerdo con Macri. Un poco parece esa discusión querer traer Miguel Lifchi acá a la ciudad de Rosario. No sé si a vos te toca o no y en qué punto. Es muy forzado. UNEN en parte es una consecuencia de un trabajo de muchos años que venimos llevando adelante el Frente Progresista. El año pasado hicimos una campaña en común con Hermes Virar, con Mario Barletta, en el fortalecimiento del Frente, que ahora aparezca una suerte de descalificación, es forzado. Me cuesta creer sinceramente que lo haya escrito Miguel ese comunicado porque
Acá lo que está claro es que puede haber debates en UNEN y que los dirigentes de UNEN pueden tener posición sobre el marco de alianza, pero también hay un compromiso, hay una historia que precisamente en Santa Fe es muy rica, y también en UNEN, espero que no se vuelvan a molestar, hay una impronta que le damos a otra generación de dirigentes, que a lo mejor no estamos entre los dirigentes hoy más importantes, pero que tenemos la intención de darle a la Argentina una coalición política que pueda sostenerse en el tiempo, que pueda plantear otras ideas, que salga de algunos males que yo creo tiene la política argentina de hoy en relación a la carencia de debate. En eso, cada uno se explica en función de lo que hace y no de lo que diga, ¿no? O sea que, según tu visión, UNEN va a elegir el candidato a presidente dentro de los que estuvieron ahí en ese esquema fundacional. UNEN es algo muy importante como para incluso dejarlo solamente sentado para el 2015. Nosotros creemos que la política argentina tiene que poder tener entre sus ofertas electorales una coalición plural de partidos que tenemos en algunos puntos una tradición o una visión común, y eso lleva tiempo de construir. Pero el mejor ejemplo de acá, mirá, a todos nos encanta hablar del Frente en Uruguay. El Frente de Uruguay gobierna Montevideo hace muchísimos años, claro, pero ha tenido intendentes de distintos partidos del Frente. Siempre ha planteado una renovación de equipos, de partidos, de figuras. Eso acá parece que si lo planteás, enseguida estás cometiendo una herejía. Vos decías al interior de la ciudad de Rosario, decís vos. Imagínate que si yo por decir esto inmediatamente tengo que parecer asociado al PRO. Claro. Además te digo de verdad, nosotros estamos en un momento que hay que escuchar mucho, no es un momento, digamos, de Rosario en el que uno pueda entrar en el juego del debate público, de agresión entre los candidatos, menos de un mismo frente. Me parece que hoy hay temas en la ciudad que merecen una actitud más madura, porque son temas realmente graves, profundos. Es decir, no es un momento en el que para mí podamos jugar con estas cosas. De mi parte no voy a entrar en ese juego. Claro, vos decías uno de los problemas principales de la ciudad, es reiterativo decirlo, el tema de la inseguridad. Ahí hay como distintas visiones, tampoco se sabe claramente cuál es la razón de la violencia, si tiene que ver con el tema narcotráfico. En esta mesa estuvo el ministro de la Corte, Daniel Herbeta, hace poco tiempo, y planteaba de que no está verdaderamente estudiado la causa de la violencia, que no necesariamente tiene que ver con las bandas de narco. Hay mucha violencia al interior, digamos, intrafamiliar, vecinos, gente que se conoce, y eso requiere como un abordaje desde dónde, Pablo, o sea, ¿cómo lo estás pensando? Multicausal. Nosotros hemos planteado algunas cuestiones, por ejemplo, como el control de armas. Es un punto esencial. Tenemos mucha consecuencia grave de delito producto de la aparición de un arma en delitos que antes no tenían consecuencias tan graves, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la fractura urbana. Rosario tuvo una reconversión, para mi entender, muy correcta en términos de la apertura de la ciudad hacia el río, que provocó una serie de inversiones muy importantes, pero que luego te obliga a compensar el perfil de la ciudad que quedó atrás. Mira, no es casual que los barrios que hoy tengamos mayores niveles de conflictividad eran los barrios tradicionalmente ligados al perfil industrial de Rosario, ¿no? Claro. Yo doy un ejemplo de La Tablada, barrios de inmigrantes, de pequeños talleres, del empleado de las empresas de toda esta zona industrial, que cuando se da el proceso de desindustrialización de los 90, más obviamente la situación de la crisis de la educación pública, van cambiando su perfil. Y que arrancó mucho antes, ¿no? Porque la vigilia y todo lo que implicó en su momento, la pérdida, es decir, cuando eso se va dando, vos después si no tenés mirada para compensar eso, las fracturas urbanas se van profundizando. Y Rosario es una ciudad muy caracterizada, yo siempre lo digo, por la convivencia. Vos acá te saludabas aún con quien no conocías, porque era como que el juego era poder decir que nos conocíamos todos. Hoy es exactamente lo contrario, en el espacio público hay desconfianza, hay temor. Eso implica muchas medidas. Hay medidas que tienen también que ver con el poder de policía municipal, porque digamos, hay delitos que tienen una alta incidencia, por ejemplo, por la circulación de motos. Acá no hay que asustarse en decir, bueno, el poder de policía en relación a las motos puede ser un gran factor disuasorio o preventivo para que el delito no se produzca. Lo verdaderamente avanzado es cuidar el espacio público. El progresismo, si tiene una demanda, es poder defender el espacio público, porque cuando vos te retraes del espacio público empiezan a asomar las peores males de la sociedad, ¿no? ¿Vos ves alguna experiencia municipal que te produzca algún especial atractivo, digo, alguna experiencia en la Argentina, no sé, digo, muchas. Más allá
¿De qué nombre partidario Hay tiene? un ejemplo concreto, uno puede tomar varias políticas. Santa Fe ha encarado, por ejemplo, con el Intendente Corral, una medida que a mí me parece fundamental en Rosario, que es el desarrollo de los jardines maternales. Algo que en su momento acá se planteó con los centros Crecer y después no se continuó. Los centros, digamos, los jardines maternales son muy importantes porque cuando vos ves la diferencia entre el chico, hoy el nivel educativo de 3 y 4 años, que ahora el de 4 va a ser obligatorio, es el nivel de menor presencia estatal en la Argentina. Con lo cual... Hay mucho privado ahí, claro. Muchísima incidencia del privado. Con lo cual, en la diferencia social de quienes acceden o no a ese nivel es muy alta. Cuando vos después de eso lo tomás en el resto de los niveles educativos, gran parte de la repitencia y la deserción de los primeros años se da en aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener un jardín a los 2, 3 o 4 años. Esa es una política progresista, de fondo, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver además con poner infraestructura del Estado en las zonas que más se necesitan de calidad, que te permite luego en el propio jardín reunir a la familia, trabajar con las familias del barrio. Esas son medidas concretas, digamos, ¿no? Porque si vos tomás un manual de medidas municipales, es muy discutible el perfil ideológico a partir de la definición. Es más bien cómo después vos lográs que el tejido social genere mayor inclusión. Creo que ese es el corazón del tema. Un cortecito y seguimos, Pablo. Seguimos acá, en el Café El Cairo, con Pablo Haskin. Decíamos, bueno, hay políticas que por ahí no son ni de derecha ni de izquierda en la gestión municipal, en tanto tengan éxito, cohesionen a toda la sociedad. Sin embargo, bueno, hay una impronta de decir, bueno, tengo un orden progresista, busco sumar a los sectores más desfavorecidos, o arreglo lo principal de mi gerenciamiento con las grandes empresas, constructoras, en fin, voy por esa lógica. ¿Cómo es todo esto de tu visión, digamos? Sobre los temas concretos, ¿cuáles son hoy en términos urbanos, ¿no? Dos temas muy importantes en cualquier ciudad del mundo: transporte público, residuos. Si vos los mirás en los presupuestos, lamentablemente cada vez tienen mucha incidencia. Entonces, una política de avanzada en materia, digamos, de promoción del transporte público es de por sí una política inclusiva, porque la red de transporte público pueden optar por usarla aquellos que tienen otra alternativa, están obligados a usarla los que no la tienen. Entonces, si vos mejorás la frecuencia de transporte público, puede parecer poco atractivo como programa revolucionario, pero es decisivo porque el que se sube al transporte es la persona que no tiene otra alternativa. Por otro lado, es decisivo en términos de la sustentabilidad de una ciudad. Una política de estructuración de bicisendas con protección al ciclista parece poco emocionante, sin embargo es muy importante porque dentro de las políticas municipales una de las cuestiones más importantes es promover sistemas de transporte alternativo. Una política seria de gestión de los residuos y de separación de los residuos hace que las personas que viven de la recolección informal ganen un enorme espacio de dignidad en su tarea, porque no es lo mismo venir con un carro, tener que meterse en un contenedor a revolver la basura, que trabajar en una cooperativa donde vos puedas ordenadamente. Entonces, por eso te digo, acá hay que tratar sobre las soluciones en concreto, porque ahí se ve en serio el perfil. Después, claro, Rosario tiene una fuerte incidencia de su gasto público en materia de promoción. Nosotros vamos a cuidar las cosas que se hicieron bien, por eso estamos dentro del Frente Progresista, pero ojo, mirar la realidad como si las cosas fueran igual que hace 20 años, eso nunca es progresista y avanzada, porque es olvidarse de un montón de cambios sociales, creer que esta es la misma ciudad que hace 20 años. También es progresista pararse frente a una comisaría donde se producen hechos graves que claramente marcan zonas liberadas, o también es progresista evitar que se tenga que cerrar un centro de salud porque una banda no te deje llegar o amenace a los que trabajan en el centro de salud, porque no hay idea de avanzado, de progreso sin ley. Ese es un mito de la Argentina, digamos, ¿no? Que discute mucho garantismo, mano dura, discute poco sobre lo básico que es un pacto común. Y en eso tampoco hay que tenerle miedo, o ir a hablar con un fiscal para que un hecho no quede impune, o que en el espacio público no sea usurpado por una banda.
digamos, que después lotea ese espacio público en forma ilegal sobre gente humilde que no tiene alternativa de vivienda. Sí. Esos también son los temas. Sí, uno piensa cómo implementar las herramientas para que todo esto, digamos. ¿Tiene el municipio las herramientas que tiene o tiene que crear nuevas? Tiene que ir por más herramientas, tiene que haber autonomía, tienen que modificarse algunas leyes. No puede ser que el intendente no tenga que ver con la designación del jefe de policía de Rosario, como a mi entender no puede ser que el intendente de Rosario no tenga injerencia en el directorio de la EPE o en el directorio de Aguas. No importa que sea del mismo partido que gobierna, estamos hablando institucionalmente, es la ciudad de Rosario. 40% de raíz. Bueno, entonces creo que ese tipo de cosas tienen que ver con una impronta, que algunas son, ahora mientras tanto, suponente que no tenemos todavía esas herramientas legales. ¿Qué le impide a un intendente de Rosario ir a hablar con un comisario? Y no es un hecho menor que se pare el intendente o que el intendente de Rosario se reúna con un fiscal o que trabaje coordinadamente con el Ministerio Público Fiscal en relación a cómo coordinar la prevención del delito. Esas son tareas de la hora. Digamos, creer que hablar de esto es tener una visión conservadora, es no entender nada de lo que pasa. Por el contrario, la convivencia es el valor fundamental de la inclusión. ¿Quién te crees que sufre más el delito? ¿Los barrios acomodados? Todo lo contrario. El fenómeno de la inseguridad afecta sobre todo al que no tiene los recursos para pagar la seguridad privada, como la crisis de la educación pública afecta sobre todo a quien no tiene opción. Hablaste de que este proyecto político de Mónica Feino, en fin, de la gestión municipal se fue relentando, fue perdiendo potencia. ¿Te parece que esto apunta a una característica personal de la propia intendenta o a un tema de concepción política? Para nada, yo tengo el mayor respeto por la intendenta como persona y por la vocación de trabajo del intendente. Le tengo admiración en eso. Pero creo que hay situaciones que van más allá de lo que ella misma pueda generar. Entonces, cuando acá se da un proceso lógico, no es lo mismo, vos no podés pensar que desde un partido chico, digamos, en crecimiento como el socialismo, vos podés gobernar el municipio, la provincia, construir un proyecto nacional sin convocar a otros. Por otra parte, la política tiene que dejar de mirarse tanto hacia adentro. Es verdad que los otros partidos del frente tenemos participación en la gestión municipal, pero si vos recordás el primer gabinete de Wiener, había una persona como Tealdi, había una persona como Pantarotto, es decir, también la ciudad tiene, y es la ventaja de la política local, actores que en algunas cuestiones específicas están por delante de lo que la política puede conocer. Y también es importante ir a buscarlos, porque también es la característica de Rosario, ¿no? Como yo siempre digo, Rosario no tuvo fundador, siempre se fue haciendo a sí misma, y uno tiene que poder tener la capacidad de convocar a esos sectores de la ciudad que a lo mejor pueden aportar. Una buena política pública también se construye de esa manera. ¿Cómo, y te vamos ya para ir cerrando, Pablo, cómo es tu vocación de este laburo? Digo, vos estás en la Cámara Nacional, sos un hombre con mucha inserción en la reflexión y en la discusión política nacional. Yo creí que en algún momento pensé que te encaminabas un poco hacia esa ruta, pero bueno, aparece la cuestión de la ciudad de Rosario. ¿Cómo fue que se sopesó esa pasión adentro tuyo o esa decisión en todo caso? Pintar tu aldea, ¿no? Creo que ese es un mandato. Yo viví toda mi vida, tengo 42 años, voy a cumplir 43. Participé de la vida de esta ciudad en sus escuelas públicas, en sus clubes, en sus bares. Sos testigo desde muy chico, tengo mis hijos acá. Creo sinceramente que puedo abrir una brecha en relación a poder generar un espacio plural que sea alternativa dentro del Frente Progresista, y además te digo con sinceridad, creo que si el Frente Progresista no logra tener alternativas en su interior, va a terminar siendo dejado de lado por la sociedad. Y nosotros queremos creemos que hay muchas cosas para defender, y la mejor manera de defenderla es que este debate se pueda dar. Y a lo mejor cuesta que se acepte ahora, estoy seguro que más adelante es una idea que va a triunfar y que va a generar una alternativa para Rosario. Yo pensaba, hablamos al principio un poco del PRO, apareció lo del PRO. Hay una situación del PRO en la ciudad de Rosario con cierta emergencia significativa, digamos, electoralmente. Alguno podrá cuestionar si la candidata del PRO le da el tiné para ser intendente o no, pero la verdad es que ha habido ahí una inclinación electoral muy importante. ¿Te parece que es un proyecto serio y a tener en cuenta ese proyecto en la ciudad de Rosario? Me parece que si uno no tiene la sensibilidad de entender que mucha gente que en su momento acompañaba contundentemente al frente está buscando otras alternativas,
y uno no puede analizar a qué se debe y descalifica ese voto diciendo, bueno, es gente, como hasta ayer que votaba al frente era un voto inteligente y ahora es un voto conservador. No, yo creo que hay que ser humilde, escuchar más y ir por la recuperación de ese espacio político, porque creo que, digamos, cuando uno pierde una representación, en lugar de quedarse soberbiamente diciendo que son votos que se fueron, digamos, claro, lo que debe hacer es analizar por qué sucedió. Y cuando hay espacios políticos emergentes, que además en el caso del PRO no casualmente se da con figuras que vienen por fuera de la política, creo que hay que estar más atento a escuchar de dónde viene ese fenómeno. Nosotros tuvimos una elección muy complicada, gobernador, la última vez. claro. Bueno, nunca en democracia uno puede descalificar lo que la sociedad vota, más bien tiene que fijarse por qué uno va perdiendo fuerza. Sí, aunque incomode ese voto, hay que abordarlo. Bueno, pero hay que aceptar, porque claro, si no es muy lindo decir que la sociedad vota bien cuando te vota a vos y descalificarla cuando vota a otro. Creo que más bien hay que estar atentos a ser más humildes y a escuchar a ver qué es lo que la sociedad está diciendo. Sobre todo en este caso, el Frente ha hecho elecciones en Rosario de arriba del 50, 55%. Cuando vos después pasás a elecciones de la mitad... Sí, en la última 27, 28 bueno, entonces, puntos. Algo hay para escuchar, digamos, ¿no? Bueno, la elección de la ciudad de Rosario todavía no se sabe cómo se va a terminar configurando, pero quizá intervenga incluso una actora del lado del peronismo que es muy significativa, lo cual podría ponerte en un escenario de alta visibilidad como es la presencia hipotética de María Eugenia Bielsa en la ciudad de Rosario. ¿Qué significaría para vos que eso suceda, digamos? Tengo mucho respeto por María Eugenia, creo que sería a donde ella defina participar, en la elección que participe le va a dar un volumen diferente a la elección, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo de lo que yo te decía recién, que a veces la gente tiende a optar por determinados valores personales que no necesariamente están solamente ligados a la pertenencia política, y en el caso de María Eugenia no tengo duda que hay mucho de eso. Si me toca ganar a competir con María Eugenia lo viviría con mucho respeto, porque creo que es una persona valiosa que además conoce o que tiene una idea muy formada. En algunos temas coincidimos, en otros no, pero la idea de que la política implica la descalificación personal del otro, lo único que termina favoreciendo es a que surjan fenómenos por fuera de la política, porque la gente se termina hartando de discusiones de tipo personal y no de ideas, ¿no? Bueno, después entonces de los bioquímicos, los médicos, algún ingeniero, tal vez llegue el tiempo del abogado o del arquitecta. ¿Por qué no? Vamos rotando de profesión y buscándole un mejor destino a esta ciudad, ¿no? Y discutiendo sobre todo las ideas de lo que yo debe ser el futuro de una ciudad que siempre tiene una potencialidad enorme, que hoy tiene su orgullo lastimado, y vos lo sabés bien, porque antes todo el mundo hablaba de Rosario con admiración, hoy hablan de Rosario con preocupación, y nosotros en eso creemos que es un momento de volver a generar políticas que devuelvan ese orgullo que la ciudad siempre tuvo. Gracias, Pablo. Pablo Hapkin aquí en Final Abierto, siempre muy interesante escucharlo, su propuesta para la Intendencia de Rosario, su mirada sobre las características del Frente Progresista y también cómo resolver o las propuestas sobre cómo resolver los grandes problemas de Rosario. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene, gracias.